En DeKalb sabemos que nuestra genética marca historia y nuestra semilla crea futuro, porque combinamos los mejores híbridos con la última biotecnología y un amplio portfolio de soluciones integrales para tu maíz. Por eso, si es maíz, es DeKalb. Atanor Pro, tu programa de capacitación para la protección de cultivos. Aprende todo acerca del manejo de malezas, enfermedades e insectos. Contactanos por WhatsApp y sumate al programa. Atanor, 86 años junto al productor argentino. Elegí siempre la revolución genética para tu campo. Somos KWS. Más agro, más grano, más leche y más carne. Sembra los híbridos que son de otra generación. Con toda la genética y agronomía. Vos elegís. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Sembrás una semilla y el campo te presenta un desafío. Te pone a prueba. Vos querés ver cuánto rinde y el campo quiere ver cuánto rindís vos. NK te acompaña con sus productos, tecnología, asesoramiento y servicios. Y si la tecnología te facilita las cosas, no vas a trabajar menos, vas a producir más. Con el acompañamiento de NK, tu campo rinde. Y al cosechar los resultados, ya estás pensando en la próxima siembra. El campo te pone a prueba. Con NK siempre rendís. Cuando tengo que tomar una decisión importante, elijo la confianza, en la vida y en el campo. Por eso, en esta campaña de maíz voy a elegir Don Mario, porque tiene la estabilidad que busco en un híbrido con la tecnología más avanzada, porque con Don Mario siempre me fue bien. Y sé que voy a contar con un equipo que me acompañe pase lo que pase, porque hay muchas cosas que se pueden comprar, pero la confianza no. En esta campaña empieza una nueva historia, y ya elegí con quién escribirla. Maíz Don Mario. Tenemos historia, tenemos futuro. Don Mario, innovar juntos rinde.
Muchas gracias, buen día, un gusto poder estar acá con ustedes, muchas gracias por estar presentes. Para nosotros ha sido un gusto, un honor poder estar organizando toda la parte técnica de este congreso y hoy justamente largamos con un eje central, todo lo que ha sido la campaña 2023-24, en la cual sabemos que el achaparramiento y la chicharrita ha sido el tema que más nos ha preocupado y que más incertidumbre ha generado en esta última campaña y que se ha generado un montón de información y conocimientos desde hace muchos años. Y hoy justamente el panel que ya lo tienen acá al frente de ustedes, saben que traemos referentes nacionales e internacionales que durante todo el Congreso nos van a estar ayudando a entender esta situación y esta problemática. Y queremos contarles que a pesar de que ahora vamos a empezar a hablar de achaparramiento, durante los 2 días vamos a tener información y van a tener la posibilidad de poder aprovechar los 2 días para llevarse la mayor cantidad posible de información sobre esta temática. También va a estar todo lo que decía recién en la introducción, todo lo referido al agregado del cultivo de maíz, pero sin lugar a duda cuando hablábamos de cómo hacer los ejes temáticos, hablamos con los distintos periodistas y siempre el tema que más preguntas había o todavía se quería generar más conocimiento era qué pasó con el achaparramiento, qué sabemos del achaparramiento, qué tenemos que saber para afrontar la próxima campaña. Así que vamos a alargar con esta primer mesa que tengo el gusto de dirigir y moderar un rato, en la cual vamos a estar compartiendo con la doctora María de la Paz Jiménez Pezzi. La conocen todos, es la referente número 1 nacional que tenemos en el país, también referente internacional, muchísimos años trabajando, es investigadora asociada de INTA, así se dice, ¿no es cierto? Porque se jubiló este año, así que está muy contenta, dedicándose a tratar de contarnos a nosotros todos estos años de experiencia que tiene, y junto con Augusto Campus, de Obispo Colombres, investigador que viene trabajando estos últimos años principalmente en el manejo de la chicharrita y que nos va a contar todos los aspectos biológicos. La idea de este módulo, y que para que ustedes también lo sepan, es que puedan también participar. Va a haber en la pantalla en un ratito un QR, yo tengo el teléfono acá donde vamos a ir recibiendo algunas preguntas, vamos a ir tratando de ir filtrándolas y después pasárselos a ellos en los últimos minutos. Pero la idea de este módulo, para que lo tengan en cuenta, es que sea la base, ¿sí? Sabemos que siempre tenemos que tener distintos niveles de conocimiento. Hoy vamos a tratar de refrescar toda la base biológica del achaparramiento, todos los agentes causales y la chicharrita, ¿sí? Van a tratar de contarnos brevemente todo esto para que después puedan aprovechar en los siguientes módulos la profundización de esos temas. Van a tener control biológico, control químico, manejo genético, manejo integrado, monitoreo, todos los temas que vieron en la programación, de que están todos desglosados, pero la idea es profundizarlo y que no se repitan esas temáticas. Así que también están invitados a ir participando en los demás paneles para llevarse toda esa información que hemos tratado de organizarla de manera coordinada para que ustedes la puedan aprovechar de la mejor manera. Así que, sin más que eso, Augusto, al frente nomás. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos, mi nombre es Augusto Casmú, trabajo en Estación Experimental Obispo Colombres, en Tucumán. En primer lugar, agradecer a toda la comisión organizadora del evento por la invitación para participar del mismo y bueno, la verdad que un lujo poder compartir escenario con la doctora Pezzi y bueno, tenerlo de coordinador al Tino. Básicamente en la presentación esta vamos a abordar un problema vinculado a la chicharrita que uno, la verdad, ¿cómo puede ser que un insecto tan chiquito nos haya causado, digamos, tanto daño, tanto impacto, digamos? Entonces, presentar algunas cuestiones, digamos, referidas a su biología, a su comportamiento, que es lo que vimos en esta última campaña. Y eso es lo que le decía, ¿cómo puede ser que este insecto tan chiquito, una chicharrita, 3, 4 milímetros, digamos, puede llegar a causar tanto impacto, digamos, en el cultivo? Esas son las características morfológicas, digamos, que tenemos que tener muy en cuenta esta plaga. Ya lo habrán escuchado, lo habrán visto, digamos, es una chicharrita pequeña de 3 a 4 milímetros, de apariencia translúcida, color amarillento. Las poblaciones que pasan el invierno tienen una coloración más oscura. Las alas son ligeramente más largas que el abdomen y tienen la particularidad de presentar esas 2 máculas oscuras en el vértice de la cabeza. ¿Qué otras cuestiones también hay que tenerla muy presente? Que se trata de un insecto, digamos, monófago. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede desarrollar y multiplicar en el maíz. Por lo tanto,
el maíz es un elemento central en el desarrollo de esta problemática y también, digamos, de todo el complejo de enfermedades que son transmitidas por este vector. Estos son unos estudios realizados en Brasil, en donde ellos evalúan, digamos, el comportamiento de distintas especies frente a la chicharrita. Ustedes pueden ver en esas diapos distintos tipos de cultivos, malezas, a los cuales los someten a una cantidad de 50 chicharritas infectivas y lo dejan por un cierto tiempo para ver si la plaga tiene capacidad de desarrollarse en esos hospederos. ¿Qué es lo que se observó, digamos, en ese ensayo? Que básicamente la plaga tiene la capacidad para desarrollarse en las plantas, digamos, del maíz. Y esto voy, digamos, en la parte de la biología, es un elemento clave y hay que tenerlo muy presente, digamos, para el manejo de esta problemática. ¿Qué es lo que pasó este año? Hemos visto chicharrita en un montón de cosas y es lógico, digamos, cuando no teníamos el maíz, lo podíamos ver en maleza, en cultivo de servicio, en cultivos, digamos, invernales. Obviamente, si se queda ella sin el hospedero sobre el cual se desarrolla, se va a tener que refugiar, digamos, en algo para pasar esa condición adversa. Y eso también está bastante estudiado, digamos, que puede vivir una gran cantidad de tiempo alojado, digamos, en esas especies, que solamente actúan, digamos, como refugio de la plaga, o sea, le ofrecen refugio. No es una situación en donde ella se pueda, digamos, multiplicar. Y eso hay que tenerlo, digamos, también muy en cuenta. El otro aspecto importante en la biología de la chicharrita tiene un potencial, digamos, de desarrollo, un potencial para multiplicarse muy importante. La bibliografía señala, digamos, que una hembra puede llegar a colocar hasta 600 huevos, digamos, con una alta viabilidad. O sea, hay grandes probabilidades, digamos, de que la mayor parte de sus huevos den lugar, digamos, a las ninfas. Pasan por 5 estadios ninfales. Las ninfas, por lo general, no tienen la particularidad de volar, pero sí se encuentran, digamos, en la planta del maíz, por lo general en el envés de la hoja, y se pueden desplazar a lo largo de la planta, digamos. Es una particularidad, digamos, que muchas veces hay que tenerla en cuenta, digamos, porque el encontrar, el observar ninfas sobre el cultivo de maíz me está marcando, digamos, que ya la plaga está haciendo, digamos, una generación sobre el cultivo. Y dado el potencial de multiplicarse que tiene, si yo no tengo en cuenta eso, en muy poco tiempo, y si ella tiene condiciones, digamos, de temperatura y humedad, pueden alcanzar altas poblaciones. El otro aspecto también importante de su biología, básicamente lo radica el adulto, porque el adulto es un insecto bastante longevo, digamos, que puede vivir mucho tiempo. Ustedes pueden ver, puede vivir 45 a 70 días. Está señalado, digamos, que este insecto en ausencia de maíz puede vivir hasta más de 90, 120 días. O sea, tiene una longevidad muy importante. Y eso lo recalco, digamos, porque por ahí muchas veces, hoy, en muchas zonas en donde todavía no está implantado, no está sembrando el maíz, es una plaga que ya está en el sistema, digamos, dado esa característica de individuos altamente longevos. Entonces, es importante, digamos, tomar medidas para evitar que esa población, digamos, que hoy tenemos, digamos, en el sistema, digamos, se vea incrementada por no tomar las medidas adecuadas para su control y manejo, digamos. No es por ahí como una mariposa o una oruga que va a estar en un cultivo 10, 15 días y se va. Esto queda, digamos, y eso hay que tenerlo, digamos, muy presente. Algunos aspectos también relevantes que hacen a su biología, decíamos que en líneas generales tienen una alta longevidad, tienen una alta capacidad, digamos, de movilidad. En líneas generales, las infestaciones iniciales vienen de migraciones locales, de poblaciones que quedaron remanentes, digamos, en el lote o en la zona en la cual yo estoy, pero de ahí tiene una capacidad, digamos, migratoria muy importante, digamos, una vez que coloniza el cultivo de maíz. Pueden ver ustedes que puede desplazarse por sí sola hasta distancia de 20 kilómetros. Y después tenemos la migración también pasiva, digamos, dado por algún efecto externo, como los vientos y demás, en donde señalan que puede desplazarse grandes distancias hasta 500 kilómetros, digamos. Lo que les mencionaba, que la chicharrita puede vivir, digamos, sin maíz durante mucho tiempo, pueden ver que puede llegar a vivir 90 a 120 días, por lo tanto, es una plaga en donde yo tengo que hacer foco, digamos, hoy, si no tengo el maíz,
tengo que comenzar a gestionar el manejo, digamos, de la plaga, porque ella en muchas zonas, digamos, está presente en la actualidad. La otra particularidad, digamos, es que estamos hablando de un vector. ¿Qué pasa? Una chicharrita que está infectada, digamos, que tiene, digamos, la enfermedad, también adquiere ciertas características que la torna mucho más agresiva. Entre ellas se hace mención a que tienen mayor longevidad y el otro aspecto también importante, que tiene una mayor adaptación a condiciones que por ahí les serían estresantes, digamos, básicamente condiciones ambientales, digamos. O sea, que ellas tendrían más chance de sobrevivir, digamos, que una chicharrita que no presente, digamos, el complejo de patógeno. La otra cuestión también que está muy mencionada, digamos, la observamos la campaña pasada, en líneas generales las poblaciones remanentes, digamos, que pasaron el invierno, cuando ya estamos hablando de una época en septiembre y octubre, que son las poblaciones que van a comenzar a instalarse sobre el cultivo de maíz, también se observa una mayor proporción, digamos, de hembra. Ustedes pueden ver la relación esa, 5 hembras por cada macho, digamos. Entonces, eso marca, digamos, que la plaga, en la medida que tenga condiciones, digamos, para su desarrollo, hospedero, condiciones ambientales, va a explotar, digamos, va a tener pulsos importantes en cuanto a su multiplicación. Los daños, hace un daño del tipo directo por la succión de savia elaborada, que es un daño menor, digamos, sobre el cultivo, y después un daño indirecto, digamos, que está dado por el exudado de líquidos azucarados, que dan lugar a la formación de fumagina. Esa formación de fumagina me puede producir reducción de área foliar y pérdida de rendimiento, digamos, que también está estudiado que esas pérdidas, digamos, pueden estar en el orden del 15-20%. Ahí tienen ustedes, digamos, esto se vio mucho en muchas zonas, digamos, donde fue alta incidencia la plaga, área foliar altamente, digamos, reducida, con el impacto correspondiente sobre el rendimiento. La otra cuestión y el daño mayor que ocasiona la plaga, básicamente por ser vector de un complejo de enfermedad, que ya la doctora Pecci lo va a abordar, digamos. Y este es el gran problema, digamos, estamos tratando, digamos, con un vector en donde todo el complejo de patógeno que es capaz de transmitir puede tener un impacto muy importante sobre el rendimiento del cultivo, que eso ya también lo vimos en esta última campaña, digamos. ¿Qué es lo que podemos decir del comportamiento o la biología de la plaga? Nosotros, a partir de un convenio que tenemos con grupos PEA de allá de la región del NOA, la campaña pasada, ya prácticamente estamos llegando a un año, digamos, de evaluación de dinámica, comenzamos a evaluar esta problemática, cómo el comportamiento, dónde está, en qué momento se dan los picos, qué grado de infectividad tiene, porque es un vector, digamos. Entonces trabajamos en dos zonas, digamos, que veíamos como muy distintas una de otra. ¿Por qué muy distintas una de otra? Una en donde solamente el elemento, el cultivo maíz, estaba durante el verano, y después una zona con una doble secuencia de maíz. Maíz durante la primavera y maíz, digamos, durante el verano. Esa situación, que por ahí en muchas zonas se da, puede tener un efecto en el comportamiento, la dinámica de la plaga, y un poco estamos viendo que esas cuestiones muchas veces marcan la diferencia, digamos. Esto es lo que veíamos, el rol de los maíces voluntarios. Esto era el año pasado. Pueden ver ustedes las plantas de maíz voluntario, que no solamente, digamos, el maíz voluntario no solamente sirve, digamos, para la multiplicación de la chicharrita, sino también para la adquisición, digamos, de la enfermedad, digamos. O sea, no estamos hablando del rol del cultivo en la multiplicación solamente de insectos, sino también del grado, digamos, de infectividad. Eso era una situación muy marcada, nadie le prestaba mucha atención a eso, y fueron factores que contribuyeron, digamos, a la dinámica, digamos, de la plaga. Pueden ver en esa zona cómo arrancamos nosotros con la dinámica, teníamos en promedio unas 20, 26 chicharritas, digamos, por trampa, cómo esa población, digamos, se mantuvo relativamente baja por un tiempo, digamos, en donde por ahí no tenía las condiciones ambientales, digamos, para desarrollar, pero pueden ver que ya a finales de diciembre comienza el incremento. En esa época nosotros sembramos maíz en la zona esa, y pueden ver que en la medida ya que ella tiene el cultivo de maíz y tiene la condición ambiental, digamos, que le dan por lo general los meses de enero y febrero, cómo eso comienza a explotar, digamos, cómo esa evolución comienza a ser, digamos, exponencial en esta zona. Hemos llegado a tener en momentos más de 1000 chicharritas, digamos, por trampa.
hablamos de cantidad de chicharrita, pero pueden ver el porcentaje de esa chicharrita que tenían presencia de espiroplasma. Partimos una población de un 3% y llegamos al mes de abril con un 67%, digamos, de la población con presencia, digamos, de este tipo, digamos, de patógenos. Y era lógico, digamos, a ver, cuando estamos en febrero, marzo, ¿qué es lo que tenía la chicharrita para alimentarse? Maíz enfermo, digamos. Entonces, es una cuestión lógica, ver qué va a pasar con esto. La otra situación, con la doble secuencia de maíz, ustedes pueden ver un maíz ahí de primavera y ahí cerquita, digamos, un maíz chico que fue sembrado durante el verano. Esta era la situación de esos maíces, digamos, de verano. En B2, B3, ya con más de 7, 8 chicharritas, digamos, por planta. Esa doble secuencia, digamos, el impacto que produció, digamos, en el cultivo, digamos, de verano. Y nosotros por ahí pensamos que también esos maíces están, pero esos maíces ya con esa presión de la plaga ya estaban condenados, digamos. Ahí tienen un poquito la dinámica, pueden ver que arrancamos con cantidades muy semejantes de chicharrita, 20 chicharras por trampa, se mantuvo por un tiempo muy bajo, digamos, y después comenzó a incrementar. Y ahí la siembra la estuvimos largando con 10 veces más cantidad de chicharrita, digamos, nos llegó a tener hasta 200 chicharras por trampa. Y esa fue la repercusión sobre el cultivo, digamos. Pueden ver que los niveles, esa doble secuencia de maíz, determinó que en el maíz de verano las poblaciones de chicharritas fueran muy altas, digamos, más de 2.000 chicharras por trampa. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si ustedes se fijan, el pico en esa zona, digamos, se da entre abril y mayo. Mayo ya comienza a caer significativamente y era porque en mayo ya todo el maíz de esa zona, digamos, estaba completamente afectado, seco, ya la plaga no tenía recursos para seguir multiplicándose, digamos. Esto fue lo que sucedió en el grado, digamos, o en el porcentaje de la población que presentaba, digamos, el patógeno, en este caso espiroplasma. Pueden ver, arrancamos con niveles muy bajos, similares a la otra zona, bajos, por llamarlo de alguna forma, 3%, y llegamos a un 73%, digamos, en el maíz en la época de mayo, digamos. Entonces, acá tenemos una doble función, digamos, en lo que es la multiplicación de la chicharrita y en el incremento del grado de la población infectiva de esta chicharrita, digamos. Son cuestiones, estamos hablando de un vector, son cuestiones que las tenemos que tener en cuenta. Pasamos al rol, digamos, del invierno. Este año hemos tenido una situación ambiental que por ahí no la teníamos hace mucho, el rol de las bajas temperaturas del invierno, que me han contribuido en el control de maíces guacho y en manejar o controlar las poblaciones, digamos, de esta chicharrita. ¿Qué es lo que pasó? Pueden ver ahí una zona en donde teníamos esos niveles de chicharrita por trampa. Cuando ocurrieron, digamos, los fríos, sobre todo allá nosotros tuvimos fríos durante el mes de julio, una frecuencia importante de helada, con alta intensidad, mucha duración, digamos, como redujo, digamos, la presión del vector. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy las plagas, por las características biológicas que le mencioné, en muchas zonas está presente, digamos. Hemos tenido el efecto ese que nos ayudó, sí, lo tuvimos, digamos, pero tenemos que tomar otras medidas, digamos, para gestionar y para manejar este problema. En la otra zona también tuvimos, digamos, la misma situación. Obviamente, en esta zona, como le hacía mención, lo que es el recurso del alimento para la plaga, en esta zona que era muy afectada, en donde el maíz se terminó destruyendo de manera mucho más anticipada, la plaga no tuvo un periodo prolongado para seguir multiplicándose y pueden ver que los niveles son más bajos, pero está presente. Sí tuvimos efecto también de las heladas, la baja temperatura. También en esta zona tuvimos muchos periodos, digamos, de helada, con intensidades importantes y con duraciones que marcaron, digamos, un poco la reducción de la plaga. O sea, esto nos contribuyó, fue un agente externo, digamos, que nos dio una ayuda. La verdad que si no se hubiera dado esto, nosotros, por lo menos allá en el NOA y en algunas zonas, digamos, que fueron bien problemáticas la campaña pasada, no sé qué hubieran pasado con las poblaciones de esta chicharrita. Y esto lo voy a tocar así a grosso modo, porque después paneles donde vienen, digamos, a mencionar este aspecto, lo habrán escuchado, lo habrán visto, hay una red nacional vinculada al monitoreo con trampas amarillas, en donde están participando, es un trabajo interinstitucional, están participando distintas instituciones, digamos, y la idea es ir informando, digamos, de manera quincenal
sobre la captura de la chicharrita con trampas amarillas y también tener unas lecturas, por lo menos estacionales, del grado de infectividad, digamos. Hoy la situación actual, digamos, la chicharrita, pueden ver, yo acá voy a mostrar a modo general un mapita de este segundo informe, y pueden ver que hay muchas zonas, digamos, que hoy tienen presencia, digamos, de chicharrita, con distintos niveles, digamos, de grado, con distintos niveles de captura. Pero hoy la plaga está en muchas zonas, sobre todo lo que son las zonas del norte, digamos, del país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto lo voy a pasar rápido, digamos, porque ya después los muestran. Hoy nosotros, en muchas de estas zonas, estamos viendo esto. Presencia de maíz voluntario. La plaga va a comenzar a tener de ahora en más condiciones de temperatura para comenzar, digamos, a desarrollarse, para comenzar a mostrar su potencial, digamos, multiplicativo. Tenemos esos maíces guacho, y ya está presente ahí, está esperando, digamos, la condición del ambiente para comenzar a crecer sus poblaciones, digamos. Seamos muy conscientes, digamos, de esto, digamos. Esto es un elemento clave para gestionar en este momento, digamos, la plaga y que no tengamos, digamos, el problema que pasamos, la campaña esta que pasó, digamos. Creo que hoy estamos mucho más preparados en lo que es el conocimiento, en lo que son las herramientas de manejo. Bueno, las pongamos, digamos, en práctica para que podamos seguir, digamos, con un cultivo que es clave en la sustentabilidad de los sistemas productivos granarios. Muchas gracias, eso era lo que tenía para contar. Ahí está todo el equipo de trabajo, digamos, un agradecimiento muy especial a todos ellos. Bárbaro. Muchas gracias, Augusto, muy claro, en tiempo perfecto, así que te agradecemos eso porque veníamos atrasados. Les queremos recordar, mientras están poniendo la presentación de María Paz, que ahora acá en nuestras espaldas va a aparecer un QR para que puedan escanear e ir pasándonos las preguntas, ¿sí? Así que háganlo, acá lo tenemos para ir recibiendo, ir filtrando y tratar de transmitirle a los chicos después algunos cuestionamientos. María Paz, ¿está lista? Listo, 20 minutos para ir largando. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto poder estar acá, poder contarles lo que hemos trabajado a lo largo de 20, 24 años, los conocimientos que hemos ido recabando. Ya Augusto les ha mostrado quién es el malo de la película, así que ahora me toca a mí contar una partecita más oculta. Primero quiero agradecer a los organizadores del Congreso Internacional la invitación. Entonces vamos a ver, a mí me resulta fácil pensar en el dengue. Cuando empezamos la campaña, en una reunión de colegas me dijeron, ¿por qué estamos acá, Paz? ¿Por qué la situación llegó a esta situación? Entonces yo les dije, bueno, a ver, del dengue. ¿El año pasado escucharon hablar del dengue? Sí. ¿Hicieron algo? No, porque el anterior, ¿escucharon hablar del dengue? Sí. ¿Hicieron algo? No. Cuando estábamos en la pandemia de COVID, ¿escucharon hablar del dengue? No. Sí, porque el ministro dijo que el dengue era más importante que el COVID. Bueno, lo mismo ha pasado acá. El vector ha ido bajando, hemos tenido las condiciones ambientales necesarias para que todo lo que explicó Augusto permita que estos patógenos transmitidos por la chicharrita estén, ya vamos a ver, hasta dónde en nuestro país. Cuando empezamos a trabajar en 1990, el doctor Birla encontraba por primera vez o por segunda vez al vector en 1990 en Tucumán. Entonces, tenemos ahí la mala, que es la chicharrita, que en el caso del dengue sería el mosquito. Tenemos 4 patógenos, 4. Igual que en el dengue, que hay 4 variantes, en este caso son 4 patógenos. 2 patógenos son virus, 2 patógenos son bacterias. Inicialmente se creía que las 2 bacterias eran virus porque son bacterias que no tienen pared celular. Al no tener pared celular pasan a través de los plasmodesmos como si fueran virus.
y entonces se comportan, cuando uno estudia la patogénesis de la enfermedad, se comportan como si fueran virus, pero son bacterias y afectan diferente a nuestra planta de maíz. Por eso es importante saber qué es lo que nos está afectando. Igual que en el caso del dengue necesitamos saber si ya nos enfermamos de la variante hemorrágica, porque si va a haber 2 variantes, si nos volvemos a enfermar podemos tener problemas. Acá necesitamos entender cuáles son cada uno de los patógenos. El patógeno más frecuente que hemos tenido en el país y que seguimos teniendo en el país es el espiroplasma. El espiroplasma es una bacteria que se puede cultivar, hicimos antisuero y venimos estudiándola desde el año 2000. El menos frecuente, pero que desde nuestra pandemia de COVID en adelante fue incrementándose brutalmente, son los otros 2, el rayado fino, virus, y el fitoplasma. Rayado fino y fitoplasma son independientes de la temperatura. Se encontró el rayado fino por primera vez en pergamino en 1984 por el ingeniero Nome, que fue profesor de muchos de nosotros, por el grupo. Fitoplasma también lo hemos encontrado con mucha frecuencia en sur de provincia de Buenos Aires, en Tafí del Valle, allá arriba. Es un patógeno independiente. De hecho, se descubrió por primera vez en México, en las planicies altas de México. Es un bicho que la temperatura le da lo mismo que haya frío, haga calor. Lo mismo al rayado fino. Al espiroplasma no. El espiroplasma necesita calor. Necesita calor para multiplicarse cuando está dentro del vector y necesita calor para multiplicarse cuando está dentro de la planta. Y este es el que nos ha golpeado principalmente, salvo en estos últimos años. Entonces, de lo que siempre fue espiroplasma, el principal patógeno, de golpe ahora son los 3 patógenos más conocidos de esta enfermedad a lo que tenemos que prestarle atención. Finalmente, un segundo virus, que lo hemos encontrado hace 2 años atrás, un geminivirus, que los brasileños lo encontraron 4 años atrás y luego lo encontraron sobre caña de azúcar. Nosotros lo encontramos porque en África hay un geminivirus que destruye los maíces. Entonces, siempre que hacíamos serología, poníamos para chequear si había algún síntoma raro, poníamos para chequear a ver si estaba presente este geminivirus. No es este geminivirus el que está, es otro geminivirus, pero tenemos un 4º patógeno que conocemos poquito. Bien, veamos a partir de la chicharrita. La chicharrita viene con 1, 2, 3 o 4 de esos patógenos. No hay el problema de la convivencia entre ellos. La chicharrita se enferma, lo adquiere de un maíz. Los patógenos entran al sistema digestivo, del sistema digestivo pasan al hemocel del bicho, en el hemocel del bicho se multiplican, de ahí que se multiplican pasan a las glándulas salivares y de ahí, cuando se va a alimentar de nuestro maíz, lo infecta. ¿Por qué lo infecta? Porque, digamos, si él va a sacar savia, pero para poder sacar savia necesita meter saliva, porque si no, explota. Entonces, en el momento ese que él saca savia para alimentarse, tira la saliva y ahí nos infecta nuestro cultivo de maíz. Mientras más chiquito sea el cultivo de maíz, si está en coleoptile, estos patógenos se empiezan a multiplicar. Entonces, nuestro patosistema es simplísimo, nada que ver con el patosistema de mal de Río Cuarto o con algún otro patosistema transmitido por vectores. Esto es muy simple, como dijo Augusto. Chicharrita del maíz, la rubia, yo no fui, chicharrita del maíz, los 4 patógenos y el maíz. Punto y aparte. Nosotros no tenemos teosintes. Sí puede haber algunos hospedantes durante el invierno en donde la chicharrita va a buscar refugio del frío, porque la helada la golpea, y va a buscar algo de humedad porque el bicho es altamente susceptible a la seca.
se deshidrata, él y sus huevos. Entonces va a buscar humedad, como dijo ya Augusto, metidito ahí abajo en cualquier cosa verde que encuentre. Sea trigo, sea avena, sea maíz, sea alfalfa, sea monte. El tipo va a buscar, o la tipa va a buscar refugio hasta que encuentre un maíz. Y los guachos son maíz. Entonces, patosistema simple, vector con 4 patógenos, los 4 patógenos pasan al maíz, del maíz lo toma la chicharrita. ¿Qué necesitamos para que haya enfermedad? Maíz. ¿Qué pasó en estas últimas campañas? Gracias a Dios tenemos mucho maíz en nuestro sistema. Desde que empezamos a buscarlo en el año 1990, cada vez que lo buscábamos en todo el NOA y el NEA, el espiroplasma estaba, el dalbulus estaba. A partir del año 2000, seguimos buscándolo más abajo y fíjense cómo ha bajado o lo hemos ido encontrando en zonas más abajo del paralelo 30. 3 años atrás, 4 años atrás, alguien me dijo, bueno, los maíces que están en el Valle del Río Negro, vamos a buscar dalbulus. No encontramos el dalbulus, pero sí encontramos espiroplasma rayado fino. O sea, tenemos los patógenos a todo lo largo y lo ancho de Argentina. Durante 20 años trabajamos con la hipótesis de que, como dijo Augusto hoy, si el bicho llega y logra encontrar un lugar en donde pasar el invierno, que es el frío, él lo afecta mucho en las heladas, si logra pasar el invierno y de alguna manera tiene un guacho o de alguna manera tiene temprano maíz, listo, suficiente, se queda en ese ambiente. Y bueno, muchachos, ya lo tenemos hasta en el Valle del Río Negro. Lo que tenemos arriba es el síntoma típico del espiroplasma. Si vemos ese síntoma, no hay duda que tenemos espiroplasma. No hace falta llevar la planta al análisis. Lo que tenemos abajo es rayado fino. Si vemos ese síntoma, no hay duda que tenemos rayado fino. No hace falta llevarlo a analizar. Muchas veces van a haber escuchado la sintomatología típica de esta enfermedad porque la hemos ido buscando. La típica del espiroplasma entonces son estas bandas cloróticas que nacen en la base de la lámina y se extienden hacia la lámina. Eso es típico del espiroplasma. El fitoplasma y el espiroplasma tienen otra sintomatología en común, que es mucha. Todo el resto es en común. La planta se puede poner roja, pero la planta se pone roja por otras cosas. La planta puede achaparrarse, pero la planta puede achaparrarse por otras cosas. La planta, hay una característica de esta enfermedad que se pone roja desde el borde hacia adentro, y esto no es tan común. Desde el borde hacia adentro, va poniéndose roja, amarilla, y la nervadura central queda verde. Entonces, ahí tenemos la sintomatología más típica. También se da en las chalas. La que tenemos las 2 plantas enteras, vemos macollos, vemos multiespigas. Las multiespigas quedan flojas y ahora vamos a ver por qué. Entonces, esta sintomatología, no la de las chalas, sino las otras 2, pueden ser producidas por espiroplasma y o por fitoplasma. Lo que tenemos a mano derecha, dijimos que es la sintomatología típica de espiroplasma. Pero atrás, fíjense que se ve una hoja fuera de foco con el borde rojo y amarillo, que es lo que vemos en la otra foto. Entonces, la otra foto con el borde rojo puede ser fitoplasma o espiroplasma. La que tenemos de este lado sabemos que es espiroplasma. Depende de la temperatura. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque al espiroplasma dijimos que le gusta el calor. Lo que tenemos de este lado es un corte al microscopio electrónico, es un floema, una célula de floema, y todas las pelotitas que están adentro son células de espiroplasma. Ese floema está completamente bloqueado con espiroplasma, completamente bloqueado con espiroplasma.
Esa planta estuvo con calor, estuvo creciendo, de golpe el espiroplasma se sintió cómodo, empezó a crecer dentro del floema y bloqueó el floema. La planta que está fotosintetizando trata de mandar los fotosintatos a nuestro grano y no puede. En la caña se acumuló hidratos de carbono para cargar nuestro grano y no puede. La planta entiende que se le acabó el ciclo y se entrega. Entre 2 y 3 semanas antes, la planta se puede entregar de acuerdo a cuánto antes fue infectada. El daño que nos hace el espiroplasma es este. La espiga se entrega antes, se corta antes el llenado del grano. Ese es el principal daño que nos hace el espiroplasma. El rallado fino dijimos que le da lo mismo, mucha temperatura, poca temperatura, lo tenemos a lo largo y a lo ancho del país, lo hemos encontrado bastante antes que al espiroplasma, y en Centroamérica le tienen mucho más miedo al rallado fino que al espiroplasma. Vamos a ver por qué. Cuando el espiroplasma afecta a la planta así, la planta queda ahí. Perdón, cuando el rallado fino infecta a la planta queda ahí. Si el rallado fino infectó la planta ahí, la planta quedó ahí. Vemos la sintomatología del rallado fino una semana, 10 días después que se infectó. En cambio, en el caso del espiroplasma y del fitoplasma, la sintomatología la vemos un mes y medio después. Entonces nos fuimos de vacaciones, volvimos, el lote estaba brutal, y cuando volvimos un mes y medio después dijimos, ¿qué pasó acá? Bueno, el problema fue antes de irnos de vacaciones. Cuando llegó el rallado fino, cuando vimos la primera planta de rallado fino, ahí ya había llegado el espiroplasma, solo que nosotros lo vemos un mes y medio después. Ahí tenemos un corte al microscopio electrónico y vemos en una misma planta las bacterias, que pueden ser fitoplasma o espiroplasma, y en la otra célula de abajo vemos un grupo de virus del rallado fino que está multiplicándose en la misma pobre planta. Al medio vemos una hoja bien sintomática con achaparramiento. Nosotros hablamos de achaparramiento porque es el nombre que le pusieron los mexicanos. Los mexicanos dijeron que la plantita estaba achaparrada. En nuestros maíces templados no achaparra. Depende mucho del germoplasma, pero muchas veces no achaparra. A veces sí, a veces no. Y hablamos de la enfermedad, el achaparramiento transmitido por Dalbulus maidis y los 4 patógenos. En Brasil, ellos hablan de enfesamento pálido, enfesamento vermelo, risca. Hablan de 3 enfermedades distintas. Para nosotros es la misma enfermedad con 4 patógenos distintos. Hablando de Brasil, quiero hacer un homenaje a Elizabeth de Oliveira, que fue quien nos enseñó todos los primeros rudimentos de esta enfermedad cuando en Argentina recién la estábamos descubriendo. A mano derecha ven entonces una planta con multiespigas, esas espigas no van a crecer mucho más que eso, y vemos rayas que se confunden entre rallado fino y espiroplasma. ¿Cuál es el golpe sobre el rendimiento? Cuando vemos grano salteado, eso no es espiroplasma, pero sí rallado fino. Rallado fino puede producir grano salteado, pero también quien produce grano salteado son los estreses. Y todos lo sabemos aquí, si hemos sembrado maíz. Y en esta campaña hemos tenido muchos estreses, sobre todo de calor, y en muchas zonas hubo falta de agua. Entonces, ¿qué pasó en esta campaña? Bueno, pues tuvimos un festival además del achaparramiento, tuvimos estreses ambientales, y ahora los vamos a ver. Entonces, insisto, ¿qué es lo que nos produce el espiroplasma y el fitoplasma? Bloqueo del floema y bloquea justo antes, en el mismo momento que está cargando nuestro grano. Entonces la espiga no logra terminar de cargar. ¿Qué produce el rallado fino? Es distinto. El rallado fino entra a la planta, entra al floema y se va hacia las células parenquimáticas que rodean al floema. Y esas son las que son afectadas, por eso esas son las que se ponen amarillas y por eso vemos
vemos como cada una de las nervaduras están amarillas, pero porque lo que está amarillo es el parénquima del floema. Muchachos, ¿esto qué es? Esto es rayado fino. Esto es rayado fino en Uruguay. Y aquí la diferencia es que hay necrosis. Nosotros, hasta esta campaña, nunca hemos tenido en achaparramiento de maíz necrosis. El rayado fino sí puede tener razas, así que a tener cuidado con el rayado fino. Este es el geminivirus. Nosotros lo que encontramos no se ve, aquel es el geminivirus de África, este es el geminivirus que tenemos nosotros, no se ve estriado, lo que hemos visto es un amarronamiento. Es importante contarles que hemos visto el estriado a lo largo de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, ahí posiblemente esté diseminado. ¿Cuáles son entonces lo más importante? ¿Por qué tenemos pérdidas por achaparramiento? En esta campaña la presión de inóculo fue brutal. ¿Quién es el inóculo? ¿Quién trae el inóculo? La chicharrita. Además, el momento de infección, el momento en que la planta se infectó es importantísimo. Si se infectó hasta B6, B8, estamos en el horno. El germoplasma, hay germoplasma tolerante, hay germoplasma resistente. Hay que desarrollar, nosotros usamos templados, hay que poner esos genes en los templados, démosle 4 años, 3, 4 años a los semilleros, pero hay germoplasma resistente. El momento de la evaluación, no vayamos a evaluar espiroplasma en floración, la vayamos a evaluar en R4. El rayado fino lo podemos evaluar antes, pero a espiroplasma en R4. Si vamos antes de R4 nos vamos a equivocar. Vamos a evaluar el espiroplasma en la espiga. En cuanto a los patógenos, depende de cuáles son los que está transmitiendo esa población de chicharrita. La temperatura ambiente dijimos que es importante para el espiroplasma, no para los otros dos. Y los estreses ambientales y otras enfermedades son muchas. Se me acaba el tiempo, pero yo quiero comentarles la diferencia entre aquella foto y esta. Aquella foto tiene 8 años y es algunas plantas en un lote. Esta foto es de esta campaña y son todas las plantas exactamente igual. ¿Cuál fue la diferencia? La cantidad de chicharritas y los estreses ambientales. Bien, se me acabó el tiempo, así que... María Paz, bueno, muchísimas gracias, como siempre muy clara. Creo que todos han podido disfrutar todos los años de trabajo y experiencia de María Paz en este 20 minutos de presentación. Lógicamente los invitamos a que sigan participando en los próximos módulos donde se va a profundizar todos estos temas y van a poder seguir haciendo un montón de preguntas. También les pedimos disculpas porque hubo un problemita técnico y no pudieron enviarnos las preguntas con el QR. A partir de los próximos módulos, ahí nos avisan que sí se va a poder hacer, así que estén atentos a eso porque la idea también es que podamos participar entre todos y mayor cantidad de dudas posible. Lo que vamos a hacer en este momento, rápidamente, porque tenemos poquito tiempo como venimos atrasados, es dar la posibilidad de 2 preguntas del público, ¿sí? Van a estar los micrófonos ahí dando vuelta y les pedimos que por favor sean lo más concreto posible y lo más rápido, pero queremos que haya este tipo de interrelaciones dentro de todo lo que es el Congreso. Así que, lógicamente, va a haber un montón de preguntas, algunos se van a animar, otros no, pero está abierta la posibilidad desde este momento. Acá ya tenemos una. Micrófono, por favor. O dame este. ¿Dónde está? Buenos días. Dada la última parte que hiciste de la presentación, María Paz, ¿podríamos discriminar, como para perderle un poco el miedo, qué porcentaje de pérdida de maíz fue realmente por el problema del complejo de enfermedades y qué porcentaje por cuestiones climáticas? Porque es como que ahora, analizando un poco todo esto, digamos, y ya repensándolo por cosas que venimos viendo, digamos, hay
una influencia muy fuerte de los factores climáticos y se lo indilgamos todo a la chicharrita y no sé si fue así. ¿Se puede discriminar? Excelente pregunta. ¿Tu nombre? Soy Pablo Gutiérrez de Wilray, del sur de Santa Fe. Excelente pregunta, Pablo. No la podemos discriminar, porque el efecto de los estreses fue brutal. El efecto de hecho, hubo en determinadas zonas otras enfermedades. Por ejemplo, en el sur de Córdoba hubo mucho fusarium, muerte de PTRs, y tampoco daba. Pero en ese caso es más fácil porque vos cortás la base del tallo y ves el fusarium, la necrosis, y en el caso del espiroplasma no tenés necrosis, porque, digamos, se acumuló ahí, tenés los hidratos de carbono, no tenés necrosis. Salvo que de alguna manera, cuando ya la planta se está entregando, la planta le mande señales al fusarium de que se está entregando para que venga. No tenemos forma. En general, cuando vos entras en un lote y está todo parejito, discúlpenme, hecho mierda, eso no es enfermedad. Eso es porque tenés un ambiente ahí que afectó a todas las plantas. Pero en esta campaña, con semejante población de chicharritas, don Luis Jerónimo Gómez, que fue el que lo encontró al espiroplasma en Argentina, dijo que nunca en su vida había visto tanta chicharrita como en esta campaña. Yo tampoco. Semejante cantidad de chicharritas es muy probable que haya llegado muy temprano. Entonces, ese efecto parejito de destrucción, no. Sí en la zona más templada, en sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires, noroeste, ahí sí podés ver bien clarito porque no tenés casi efecto ambiente. Entonces, cuando fuimos en febrero, marzo, era facilísimo ver, había algunos lotes con un 70% de achaparramiento, pero ya las plantas estaban en R3, R2, R3, y el efecto no era esto que quedó en Rafaela. Entonces es un efecto que es muchísimo menor y ahí sí podés discriminar. Buenísimo, muchas gracias, María Paz. ¿Quiere otra pregunta? Para seguir invitándolos, va a haber 2 módulos específicos. Uno para tratar de diferenciar sintomatologías de clima, que María Paz estuvo contando con sintomatologías de achaparramiento. Y después hay 2 módulos más de qué pasó zona por zona, porque tampoco podemos hacer toda la idea nacional del impacto clima y achaparramiento, así que también lo desglosamos por distintas regiones. Seguimos invitándolos. ¿Queda para una pregunta más? ¿Sí? Ahí. Si no, porque me dijeron que ya están haciendo tiempo, bueno, que no hay más tiempo. Les damos las gracias a María Paz y a Augusto, por favor. Bueno, pero antes de retirarse, aguarden un segundito más, le vamos a pedir, porque el Congreso Internacional de Maíz, si bien, como hemos visto en esta jornada y en este comienzo del panel, que es muy cautivante y que hay muchas preguntas y que vamos a invitar, obviamente, que después se van a quedar aquí cada uno de los disertantes y que van a poder hacerle las preguntas, es un momento muy especial porque en estas 2 jornadas se van a realizar varios reconocimientos a las distintas personas que han hecho un gran aporte, que siguen trabajando, que nos siguen facilitando, nos siguen dando la posibilidad de que como productores sigamos apostando más allá de, como decía aquí uno de los productores, bueno, ese temor, esas dificultades que hay que ir venciendo. Y una de las personas que sigue trabajando, más allá de lo que decía recién Tino, ha hecho su trabajo en cada una de las instituciones, ha sido la señora María de la Paz Jiménez Peci. Así que vamos a invitar a Pedro Viñó, al presidente del Congreso Internacional de Maíz, que le va a entregar un reconocimiento a ella y es por eso que le pedimos un fuerte aplauso en estos momentos. Pedro, gran parte del Congreso. No, gracias a usted. No venís solo, no venís acompañado. Ahí yo te voy a acercar, le vamos a acercar el micrófono ahí a Pedro para que rápidamente, porque ya se viene el próximo panel y demás, así que y en un ratito también se viene la inauguración oficial, así que Marcos Landa también, en un ratito. Pequeñas palabritas, Pedro, y ya continuamos. No, rápidamente, la foto.
Bueno, viene Federico Cervoni, presidente de Maizar, y Marcos Blanda en representación del Ministerio de la Producción de Córdoba. Queremos agradecerte toda tu entrega en toda tu carrera. Bueno, ahora estás de moda, porque a partir del año pasado... Tristemente de moda, pero bueno, que es necesario todo el trabajo que has hecho en tu carrera, así que simplemente un reconocimiento por eso. Muchísimas gracias. La verdad es que me sorprendieron. Bueno, muy bien. Le renovamos el aplauso entonces. Gracias por estar en este primer panel. Conocimiento, achaparramiento a la chicharrita. Tino, muchísimas gracias. Gracias.